Estamos de regreso, amigos, otra vez. ¿Y en qué nos quedamos, César? Así no vale, George. Quisiera agregar algo al respecto de la familia. Debemos, todo lo que estamos diciendo ahorita en el programa al respecto de la familia, porque creo que estamos poniendo un ejemplo, que es la familia, para poder ver cuál es el discurso de estos personas que quieren nuestro voto, y si de ese discurso verdaderamente hay principios sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre los hijos. Entonces nuestro Creador puso la familia con el propósito de motivar por el amor, a que un niño crezca personalmente. Y la razón es simple: en la familia un niño se ve querido simplemente por lo que es, no por lo que hace. Por ejemplo, en el trabajo una persona es valorada por su productividad, en la escuela por su inteligencia, en el club deportivo por sus habilidades. Pero solo en la familia se ama a las personas simplemente por ser quien es. Es una relación de amor incondicional. Y es por eso que nosotros como cristianos siempre vemos a la familia como la primera y principal escuela de valores. Esa es la iglesia espiritual doméstica, como se le ha llamado a veces en ese escenario del cristianismo. La familia es ámbito propio de la formación de la persona, ya que ahí se conforman las actitudes más profundas ante la vida. En la familia se aprende a usar responsablemente la libertad, y es ahí que se aprende la virtud más grande en el plano natural, la prudencia. En la familia se aprende las relaciones, el manejo del dinero, las alegrías, las tristezas, las responsabilidades básicas, etc. Y esa es la razón por la que los seres humanos no abandonamos a los niños. Apenas pueden abastecer por sí mismos, como lo hacen los demás mamíferos, sino que permanecemos a un largo tiempo con la familia, aprendiendo a discernir el bien del mal y forjando principios y el carácter necesario para vivir en la libertad. La personalidad es el logro de la familia, porque en ese contexto atravesamos las vivencias más comunes. Por eso que es muy importante, el núcleo principal de toda nación es la familia, No hombre con hombre, no mujer con mujer, sino es la familia. Hombre con mujer que hacen una pareja y que producen otro ser humano. Y hay un común denominador en todas estas estrategias que tienen que ver con justamente eliminar o destruir a la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, la comunión de un hombre con hombre o mujer con mujer no puede producir descendencia. Pero lo que sí pueden hacer es adoptar en algunos lugares, pueden adoptar niños, y ese niño va a crecer en un ambiente desbalanceado completamente, porque no es el diseño original del Creador, de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Pues su vida va a ser un colapso total, y si se une y forma una familia, esa familia va a ir de mal en peor, todo va a ser para destrucción, para muerte. Esta idea de que los seres humanos pueden definir su sexualidad por su propia opinión y no por lo que su organismo y su mentalidad y todo lo que Dios ha creado se los está diciendo, y la biología también. La estadística dice que alrededor del 60 o 70% de estas personas terminan suicidándose. Muchos de ellos que crecen en un ambiente familiar desequilibrado de esta manera, se vuelven pues adictos, se vuelven violentos, se vuelven inclusive asesinos. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás de toda esta corriente y estos pensamientos? Hay una influencia que es el común denominador, es destruir, es enfrentar unos con otros, robar, matar y generar pues un descalabro en la humanidad. Eso es lo que hay atrás. Lo pintan de una manera pues muy simpática, como que es un ambiente de libertad y un ambiente de amor. Bueno, eso lo hace para que la gente que no está tomando tiempo en poder reflexionar o investigar o comparar, pues simplemente dice, claro, qué bonito, y sigue como un borreguito a estas ideas y estos intentos de generar toda una nueva cultura.
Pero lo que están haciendo en el fondo es, y con intención, es robar, matar e instruir. Es el común denominador. Por lo tanto, y ya para pasar a otro perfil que tenemos que analizar. César, sería bueno agregar también al adulto mayor, ¿no? Si nosotros observamos ahorita en este año, en el año que ha pasado, mejor dicho, en el 2020, una de las personas, uno de los miembros de la familia ampliada, que vendría a ser los tíos, los abuelos, las abuelas, el adulto mayor ha sido prácticamente lastimado de una manera muy sutil. Este virus ha sido prácticamente como si hubiera sido enviado especialmente para el adulto mayor, porque en el mundo el 75% de todos los muertos en el mundo han sido adultos mayores. Y bueno, ¿y por qué es que se están yendo los adultos mayores? Bueno, es porque de repente han tenido algunas otras enfermedades y etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de ello ahora. Lo que quiero hablar ahora es importantísimo, que entendamos de que ese adulto mayor es la historia de nuestra familia. Si usted no tiene contacto, diálogo, relación con ese adulto mayor, usted está olvidándose de la historia de su familia. Porque todo adulto mayor es el recuerdo, tiene recuerdos de todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo nosotros. O sea, no nos olvidemos, los nietos, los bisnietos, los hijos, prácticamente hemos crecido una familia. ¿Y quiénes nos han visto crecer? Los abuelos. Y como los abuelos nos han visto crecer, pero no solamente a nosotros, sino también ellos han crecido en otras familias y tienen conocimiento de tíos, abuelos, tatarabuelos, que nosotros no hemos conocido, pero ellos sí los han conocido. Y ellos nos pueden hablar de esos nombres, de esas familias, cómo vivían, porque esa es la historia. Y esa historia, cuando se está muriendo un adulto mayor, se está muriendo nuestra historia también, y más si todavía nosotros no la hemos recibido del adulto mayor. Y hoy en día, lastimosamente, yo veo a muchos jóvenes que no escuchan ni al padre ni a la madre, que no escuchan a los abuelos, que no escuchan lo que ellos tienen mucho que decir de todo lo que hemos vivido en 100 años en este país del Perú, que no escuchan la situación social, económica y política que hemos vivido hace 25 años atrás, en donde era todo un caos, un dolor, una tristeza. El hecho de que ahora tengamos bendiciones o posibilidades y que en cierta medida el coronavirus ha desestabilizado, todo lo que hemos logrado ha venido, ¿por qué? Por causa de que nosotros hemos pasado por un proceso de crecimiento y un proceso de esfuerzo mutuo de toda la sociedad peruana para poder lograr lo que se logró hasta el día de hoy. Pero todos esos recuerdos, ¿dónde están? Están en nuestros adultos mayores. Hay que escuchar a nuestros adultos mayores, hay que escuchar nuestra herencia, ellos son nuestra mente, eso es nuestra inteligencia, ellos son la historia, hay que escucharlos para que nosotros tengamos un referente histórico en nuestra nación y no vayamos a pensar como nos están diciendo y metiendo las ideas de que nosotros somos todo el mundo una unidad, cuando en realidad nosotros pertenecemos a una familia. En los noticieros estamos observando, por ejemplo, que Honduras, el país de Honduras, están saliendo muchos caminantes, que están caminando todo Centroamérica, con la idea de que este nuevo presidente Biden sí los va a recibir y van a empezar una nueva vida ya. ¿Por qué? Porque su país ha caído en un desgobierno y hay mucha violencia, saqueos, robos, no se puede vivir. Y ellos están camino a Estados Unidos con la esperanza de que Biden en algún momento diga ya pasen, pero han sido parados en Guatemala y bueno, y ahí están todavía, pero la idea de ellos es llegar ahí. Y ya conocemos nosotros porque los tenemos aquí, los ensayos de países que quisieron hacer que lo que decía Jorge, ¿no? De la igualdad para todos. Esos ensayos terminaron en Venezuela, dejando un país destruido. Tenemos muchos venezolanos en Perú, pero no porque son pobres. Venezuela es un país rico, lleno de petróleo. Creo que ellos podrían haberse sostenido con el petróleo tranquilamente, pero el mal manejo, la mala administración del país, con la idea de que todos iguales, ¿no? Todos hay que tratarlos a todos iguales, y eso no existe en la realidad. Entonces han traído al país abajo y muchos huyen porque no hay nada. Según las noticias que se ven en el país no hay.
Entonces viajan con la idea a otros países de que, bueno, si quieren otro país puedes comer, si quieren otro país puedes trabajar lo mínimo, ¿no? Y esos ensayos, muchos de esos ensayos están postulando ahorita a la presidencia aquí en Perú, ¿no? Y con la misma idea, ¿no? Con la misma idea de que nosotros como gobierno, nosotros vamos a repartir equitativamente a toda la riqueza. Y por ejemplo, porque es una mujer, una de las participantes dice que es la plata que todavía queda de lo que por lo cual Perú es uno de los países considerados estables mundialmente y por el cual todavía es propicio recibir dinero, porque es un país que cumple con sus compromisos, un país que tiene una espalda económica bien protegida. Dice esta señora que eso se puede tomar ese dinero se puede ya usar. ¿Qué hace ahí en la caja? Que se use en este momento, por ejemplo, como para la pandemia, ¿no? Y estamos viendo que ahorita, antes que entre esta gente, hay muchos millones que, por ejemplo, no va a haber explicación, porque según las empresas, las farmacéuticas y las empresas que están haciendo las vacunas, ninguna te va a vender si tú dices cuánto cuesta. Ahí pues de repente si a mí me ponen a administrar eso también meto la mano, porque si no nunca se va a saber cuánto se invirtió. El país va a estar de espaldas a si eso fue lo correcto o no. Digamos que se invirtieron para traer 100 vacunas, 2 millones, 3 millones, y quién sabe si eso es verdad, si no lo dijo ni la empresa que mandó la vacuna, ni el país tampoco lo va a dar a conocer. Sí, dicen que es una condición que han puesto todavía. Es una condición, si no te venden la vacuna, hermano, no te venden la vacuna. O sea, tú le vas a decir a tu país cuánto cuesta, no hay vacuna. Entonces, ¿qué más que se quieren los gobiernos que están ahorita de turno? No se necesita de ser de un pensamiento izquierdista o comunista para... Ajá, ya, qué bueno que digan así, porque ahí se puede, pues, ¿te acuerdas también de las posibilidades que se le dieron cuando había dinero que llegaba todavía directamente a la policía? ¿Qué pasó? Después se supo ya, y que ahora, según dicen, está en investigación. Llegó el dinero directo como era en ese momento, y la policía le estafaron vendiéndoles mascarillas falsas. Por eso los policías morían cualquier cantidad, porque no estaban protegidos, pues. Ahora ya se sabe que la mascarilla, una buena mascarilla te protege, y no te va a pasar nada si estás bien protegido, sobre todo cuando hay mucha cantidad de gente. Cuando no hay gente no hay problema, pero cuando hay gente sí, tienes que colocarte. Y los pobres policías están en contacto a veces peleando con la gente cara a cara, y con una mala mascarilla, por eso murieron muchos policías. Y eso no es noticia que está escondido, ¿no? El presidente lo dijo, por eso sacaron a tantas personas de la dirección de la policía, y hasta ahora están en investigación, y se ven las noticias que dice que ya se sabe quiénes son, cómo son, pero también la clásica, sí, pero por ley no se puede decir quiénes son las personas. O sea, nada, pues, ¿no? O sea, siempre queda en la nada. Por eso es que cuando las cosas se hacen sin que se sepa la verdad, dice un dicho, en arca abierta el justo peca. Eso es lo que dice, y creo que es una gran verdad, porque si le vas a dar posibilidades a una persona que tiene debilidad, pues va a caer. Y eso es lo que están haciendo los países, no solamente Perú. Todos los países tienen como obligación, si quieren que les venda la vacuna, no decir cuánto cuesta o cuánto se está invirtiendo. Y si no, no hay vacuna. Qué bonito. Bien, entonces, regresando a las elecciones y al estar alerta contra las posibles artimañas de muchos políticos que se van a presentar a hablar cosas muy bonitas, lo van a ver a todos sonreír, no va a haber ni uno que no esté sonriendo, todos van hasta los más serios van a sonreír. Sin embargo, estamos un poco compartiendo la palabra de Dios, el perfil que Dios nos está dando
el currículum que Dios nos está dando del verdadero enemigo, el que está atrás entre bambalinas, influyendo en las personas, realmente en las personas de todo el mundo, pero en particular en los que se están lanzando para poder ser autoridades de nuestro país. Entonces nosotros, como gente que ama al país, que quiere el bien de este país y que conocemos a Dios y que amamos a Dios, tomemos de la palabra de Dios lo que Dios nos está alertando. ¿Cuál es el perfil de este espíritu que personas? ¿Y cómo lo vamos a saber? Por su conducta. Dice, por sus obras lo vas a conocer. Y la primera obra que hemos estado viendo en este momento es el engaño y es la mentira. Porque dice Dios de que necesitamos estar alertas y resistiendo estas actitudes para estar firmes, dice, contra estas acechanzas, porque nuestra lucha, Dios dice, no es contra seres humanos, sino es contra huestes espirituales de maldad, que en ambientes celestiales, en ambientes espirituales, están operando sobre la vida de estas personas que no aman a Dios, que no conocen a Dios y que realmente no les interesa mucho las cosas de Dios, ni tampoco le interesa la población peruana, no le interesa el país, lo único que le interesa es lucrar lo más posible para su propio beneficio. Vamos al segundo perfil de este espíritu que Dios nos enseña en Efesios 6. Primero nos dijo que nos pongamos el cinturón de la verdad. Y ahora nos dice que nos pongamos la coraza de la justicia. La justicia de Dios, la Escritura dice que la justicia de Dios, la justificación que viene de parte de Dios, es ese perdón y esa misericordia que el Señor nos muestra desde la cruz, desde Jesucristo muriendo en la cruz. Dice que esa es la justicia de Dios por medio. Que está atrás, ¿no? Tratando de traer acciones que nos vayan a dañar, pues son la culpa, la acusación, el juicio, que está muy cercano a la mentira, ¿no? Porque el perdón de Dios, que es mediante la justicia de Dios, nos permite resistir y proteger nuestro corazón. Por eso dice la coraza, ¿contra qué agresión de parte del enemigo? Bueno, el enemigo es el acusador, es el que trae culpas, es el que juzga. Entonces, si vemos nosotros, personas, políticos o estas postulantes a la presidencia, congresistas, que son gente que están acusando unos a otros, que están culpando unos a otros, que están sacando esas cosas sucias de uno a otro con el propósito de ganarse ellos una imagen de pulcritud, una imagen de corrección, pues ya sabemos que eso no viene de Dios. Eso viene justamente del enemigo que está influyendo en la vida de estas personas, porque lo que están generando es justamente eso, acusaciones, culpas. ¿Y quién es el acusador? ¿Quién es el que genera culpas y juicios? ¿Quién es el que está constantemente censurando en ese sentido? Pues aquí la Escritura nos dice que son las huestes de maldad, las huestes de maldad que están operando en lugares celestes. Ese es otro perfil que debemos estar alertas para poder reconocer y discernir a ciertas personas que pueden que tengan una buena forma de expresarse y sean muy atractivos, pero miremos, ya están dos características, ¿no? Miremos si hay mentiras, engaños, si hay acusaciones, si hay culpas, porque si realmente ellos son personas que tienen un buen currículum y tienen una buena posibilidad de ejercer ese cargo, pues no tienen por qué hacerlo a costa de ensuciar a otros. Tiene que ser por su propio mérito y por su propio beneficio. Otra de las cosas que creo que también debemos estar atentos es en el cómo, ¿no? Porque se dice que puede hablar muy bonito y presentar muy buenos planes, pero cuando explica el cómo, ahí hay que parar la oreja, porque yo creo que cualquier persona que es política nos va a hablar cosas muy bonitas, pero ¿son factibles? Y si son factibles, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera?
Y ahí ya uno puede ir ya escogiendo, ¿no? Descartando este no, este sí. Por si acaso nosotros no estamos a favor de ninguno de los que se presentan en este momento. Creemos que todos están en la misma condición que nosotros, los que estamos en el programa. No, nosotros no somos perfectos. Nosotros, habló César, que si no fuera por la misericordia de Dios, ni siquiera estaríamos hablando ahorita, ¿no es cierto? Entonces nosotros no estamos proponiendo que venga un ángel, pues, y sea presidente de Perú, porque no es posible. Entonces, dentro de toda la posibilidad que se nos presenta en este momento, que Dios nos dé la sabiduría, y de eso se trata el programa, de una manera que nosotros estamos exponiendo para que de una manera tú te vayas dando cuenta y vayas diciendo, por ejemplo, hay 20, este no, me quedo con 5, ahí en estos 5 voy a escoger. Sigue la campaña porque va a ser hasta abril, mientras continúen los días, posiblemente digas, ya yo creo que entre estos 3, y síguelo a los 3, continúa, síguelo, escúchalos, como decía Jorge al principio, alerta, escucha todo lo que hablan esos 3 ya, porque los demás tú ya lo descartaste, ¿no? Después quedan 2, escúchalo a los 2, escúchalo hasta el último, y en un momento ya seguramente no es perfecto el que vas a elegir, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que elige al perfecto, no, elige al que al menos muestra un temor de Dios, y los principios que dijimos, ¿no? Familia, los principios que Dios ha establecido para que la creación continúe, ¿no? Esos principios que no necesariamente tienes que ser religioso. Por ejemplo, yo no creo que el señor Putin sea religioso, sin embargo, él no quiere que su país entre esa agenda nueva, ¿no? No quiere, él dice, mientras yo sea presidente acá, va a ser hombre, mujer, y en cuanto a la educación, jamás debe entrar ese movimiento de LGTB, creo que se llama. Eso no va a entrar acá. ¿Y el señor Putin acaso es evangélico? No creo. ¿Es cristiano? Tampoco. Son principios universales, que puede, una persona sabia o entendida, sabe lo que le conviene, ¿no? Entonces, no estamos hablando nosotros acá de religiosidad. ¿Sabes qué pasa, Jorge? De repente actúa de esa manera porque quiere tener control sobre su país, sobre Rusia en este caso, porque sabe que esta gente que viene con estas intenciones y estas estrategias quieren tener un control del mundo. Y el señor Putin lo más probable es que también quiere tener un control del mundo. Entonces están enfrentando dos poderosos y por supuesto no va a permitir que esas doctrinas ingresen a su país porque le va a quitar poder. Entonces hay veces algo que nuevamente no da la impresión de que es una persona muy correcta, está respetando normas que en el fondo son cristianas, pero habría que preguntarse si no es que lo que pasa es que él tiene el mismo ansias de hegemonía y tener poder mundial y por lo tanto se están enfrentando dos con estilos diferentes. César, ¿no? Yo también pienso lo mismo que tú, pero en cuanto a conservar la familia, todos tienen intereses, pero en cuanto a preservar la familia es un principio de Dios, no es un principio de Putin, para lo cual él lo quiera usar, eso no interesa, lo que interesa es que él está tomando el principio de Dios y eso es valedero, porque aunque no sea y él lo quiera usar para tener al pueblo evangélico o a los que creen que la familia es hombre-mujer, está afirmando lo que es un principio de Dios. Creo que una vez en el Antiguo Testamento Dios llamó a un hombre sanguinario y un hombre malo, Darío mi siervo, ¿no? Darío era un hombre, la historia no solamente la Biblia, la historia lo reconoce como este hombre era un bárbaro, terrible, y sin embargo la Biblia habla que Dios dice acerca de Darío, mi siervo. ¿Por qué le dice mi siervo? Porque él iba a hacer algo que Dios había mandado. En ese sentido era un servidor o un siervo, ¿no? Entonces, a veces, como tú dijiste en un principio, ¿no? Por eso no hay que tratar de llevar esto bien porque
podemos confundir a la audiencia, pero efecto no hay. El señor Putin tiene sus problemas ahí en su sitio, pero cuando afianza un principio de Dios, para lo que él lo quiere usar es su problema de él. Pero en fin, el pueblo va a recibir, al menos en esa parte, va a vivir en ese principio. Bueno, hay un país que tampoco es cristiano y que aplicó hace mucho tiempo los principios del Evangelio, como es Japón. Y Japón surgió después de la guerra y se volvió una potencia, justamente basados en los principios de la palabra de Dios. Sí, entonces para terminar con Darío, ¿no? Y Darío iba a ejecutar un juicio de Dios a su pueblo, porque su pueblo había sido, pero ya recontranecio, ¿no? Entonces vemos que Dios va a usar al bueno, al malo, a quien sea, para que sus planes que Él tiene para la humanidad en estos tiempos se cumplan. De repente, como tú dijiste en algún momento del programa también, va a salir alguien que decimos, ¿qué? Uy, Dios mío, ahora que va a venir, Señor, y el fin del mundo. Y no, ya hemos pasado, fíjate, ¿cuántos? No quiero hablar de nombre, no quiero personalizar, porque se va a notar que como que Dios estuviera contra esas personas. Pero miren, nomás miren qué gobiernos vienen desde atrás, desde 1900 a 1900, digamos, del 80, 90 para acá. Mire cuántos gobiernos han habido. Y todas esas joyitas los hemos pasado, ¿no? Y seguimos acá. O sea, Dios tiene sus tiempos. Y creo que la iglesia debe ser una iglesia alerta, como dijo Jorge al principio, una iglesia que esté alerta. Dios espera que la iglesia sea un poderoso instrumento de Dios en esta lucha que no es contra otras personas, sino contra poderes que mueven a esas personas, que es diferente. Y el rival es el diablo, ¿no? Que lo que quiere es caos, violencia, destrucción, desgobierno. A eso le encanta el desgobierno. Eso quiere el diablo. Matar, robar, destruir. Ya sabemos, ese es el cuento viejo, ¿no? Ese es su eslogan. Ese es su eslogan. Siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar de ahí, o sea, si entra a un lugar tiene que destruirlo, o matar, ¿no? O robarle la paz, robarle el gozo, qué sé yo. La cosa, y entra a un país, ¿para qué va a ser? Para lo mismo, ¿no? Entonces, dice el cuento viejo, que él es el rival, y no, las personas solamente son instrumentos del momento, ¿no? Y si ya no le sirve, se sacará y se pone a otro, peor, para que su plan también de él se cumpla. Pero sobre los planes de los hombres está el plan de Dios, ¿no es cierto? El plan de Dios que está... Eso es lo importante, Dios sigue siendo el que tiene el control de la historia, eso es lo más... Eso, César, porque a veces conversamos estos temas y la audiencia dirá, uy, ya, y ahora, ¿quién podrá defendernos? De repente alguno se vuelve seguidor de Chapulín Colorado. No, ¿quién fue así? ¿Quién nos va a poder defender? Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, el gran yo soy, y ahora, el que hizo los cielos y la tierra. Jorge, ya se venció la tercera media hora, ahora en la última media hora empecemos a ver ejemplos como Dios ha estado glorificando su nombre en medio de crisis durante la historia, que como tú dices, para poder mostrar a los oyentes cómo en el mundo natural la cosa puede ser caótica, pero en el espiritual Dios sigue reinando. Bien, estamos regresando en unos minutos, no se vayan. Amigos, de estas cosas de la política y estas cosas de lo que el país está entrando son muy apasionantes y de veras que el tiempo no se siente. Ya estamos en la última media hora, pongan atención porque en esta parte empieza, es que la parte que sí hay quien nos defienda. No es quien podrá defendernos, sino sí hay quien nos defienda. Es el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Señor de los ejércitos, ¿no? El gran yo soy, el que hizo los cielos, la tierra, el que está gobernando, el que está en el dominio de la situación, sino que nosotros no lo percibimos, no lo declaramos. Y es bueno que la iglesia sepa esto, ¿no? Dios está en control, Dios está en el dominio.
Todo lo que pasa está milimétricamente controlado por Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense, nosotros estamos camino al arrebatamiento. Y cuando hablo del arrebatamiento no estoy hablando de el consuelo de tontos, como dicen la gente que escucha esto, se consuelo de tontos, el arrebatamiento, estás creyendo, dicen, ¿no? Sí, la Biblia habla eso, que Jesucristo puede aparecer en cualquier momento, porque nunca se ha visto antes de la pandemia, que la historia sea igual para todos los países, para toda la tierra, la historia es la misma, pandemia, Señor, en la mañana, pandemia en la tarde, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, las vacunas, ese es el tema de todos los países mundialmente ahorita. Entonces la tierra se ha vuelto una pequeña aldea, ¿no? Donde todos saben qué va a pasar y saben lo que está pasando. Aquí mientras nosotros estamos conversando, ya sabemos qué pasó en Estados Unidos, por ejemplo, que ya tienen un nuevo presidente, sabemos lo que está pasando en Centroamérica, sabemos lo que está pasando en Argentina, como si fuera el otro distrito, como si fuera Ate, como si fuera San Martín de Porras, como si fuera La Molina, como si fuera San Isidro, o sea, está acá. El mundo se volvió una pequeña aldea. Y todo le pasa, lo que le pasa a fulano le pasa a sutano, o sea, todos los países tienen el mismo problema. Qué casualidad, ¿no? ¿Sabe por qué? La Biblia habla de esto, de principio de dolores, no para Perú nomás, o no para una ciudad, principio de dolores en una forma global, si tanto te gusta ese término, global. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo ya viene. ¿Y sabes qué? Entonces la otra parte sería que Jesucristo ya viene. ¡Wow! ¡Qué bacán! Se viene el Señor y esto, bueno, no se puede arreglar, pues, ¿no? Hacia eso va, hasta que la venida de Cristo venga y saque su iglesia y entonces se desate lo que ya está siendo preparado. Porque si te observas, esto, si Dios no interviene, esto no tiene solución. Ya cada vez la mentira se cambia por la verdad y la verdad por la mentira, como dijeron mis compañeros. Sí, una de las cosas que debemos de recordar nosotros en estos tiempos, y vuelvo a repetir, creo que estamos repitiendo algunas cosas con el propósito no de ser cansados, sino de afirmar el concepto del pensamiento, como dice la palabra, ¿no? El Señor decía en el Antiguo Testamento, y pondrás la palabra en el dintel de la puerta, la pondrás en tu frente, la hablarás en el día, en la tarde y en la noche, la hablarás en el caminar con tu hijo, la hablarás en tu cenar, en tu dormir. Entonces nos estaba hablando la palabra que debemos colocarla, y el principio que vemos con todos esos ejemplos es el principio de la repetición. Entonces creo que sabemos que para que nosotros podamos aprender debemos de desprogramar para volver a reprogramar. Entonces debemos de volver a repetir la palabra de Dios, que es el referente absoluto para poder nosotros establecer en la mente la verdad y no la mentira, porque volvemos a decir, ¿no? El gran problema ahorita es las cosas que se están diciendo y que nos llevan a la mentira, más no a la verdad. Y ese es el gran problema ahora. Porque a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Esa es la política correcta. La política correcta, de acuerdo a este nuevo orden, es que a lo bueno le dices malo y a lo malo le dices bueno. Esa es la política correcta. Por eso que ahora destruir a la familia es bueno, desintegrarla es bueno, unirla es malo. Por eso que se habla de diferentes familias. Hoy en día el discurso es, hay diferentes familias, no solamente es una familia, hay diferentes formas de familia. Ese es el discurso de hoy en día, ¿no? No, pero el niño todavía no es un ser humano, mientras que no tenga el sistema nervioso central desarrollado, cuando se supone que en la morula ya tiene vida. Entonces, vuelvo a repetir, se está diciendo a lo bueno se determina como malo y a lo malo se determina como bueno. Y ese es el discurso que se nos está vendiendo hoy en día, y es el discurso que se nos ha dado desde el año pasado, antepasado, en todo lo que nos ha estado pasando con la pandemia, ¿no?
Y con eso, por ejemplo, de que wow, que hay millones que se están muriendo y cuando se supone que no ha habido atenciones del corazón, de los riñones, no ha habido atención de aquellos que tenían otra clase de enfermedades, ¿cómo no se van a morir pues si prácticamente no han sido atendidos y lo único que han sido atendiendo en todo el año pasado ha sido prácticamente los que tenían el coronavirus? Entonces no ha habido consultorios, no ha habido hospitales aptos para poder atender a todos los pacientes del Perú que estaban prácticamente con otra clase de enfermedades y sencillamente lo que han hecho todo es corona, todo es coro, y ese coro, no, sencillamente estaba haciéndonos entender como si fuera la verdad cuando en realidad es la mentira, ¿no? O sea, de que existe el virus, existe, pero no la forma como nos los han metido. Ese es el problema, ese es el gran problema. Y creo que yo no soy el único que estoy sorprendido de la situación. Otra cosa, Jorge, para afirmar lo que estás hablando. Este virus es como el virus de la gripe que aparecía todos los años, ¿no es cierto? Si aparece otro virus, aparece otro virus. O sea, si es un virus de la gripe o algo parecido a la gripe, pues todos los años va a cambiar, porque siempre ha sido así. Lo que pasa es que, ¿por qué ha muerto tanta gente con eso? Bueno, antes cuando una persona no se trataba bien de la gripe y estaba medio enfermito, se moría. Eso es normal. Pero ahora, ¿por qué en este tiempo la gente no le da un tratamiento y sigue su vida normal? Porque nunca dijeron cuál era el tratamiento. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta es decir siempre, no sabemos. No sabemos. Hasta ahora es algo desconocido. Todos los días lo estudiamos, aparece algo nuevo. No sabemos. Y yo me pregunto, ¿y si no saben contra quién están peleando? ¿Qué clase de vacuna están haciendo? ¿Por qué están apresurados para la vacuna cuando no saben contra qué están peleando? Por ejemplo, diríamos, si es blanco, ¿qué tal si le ponemos negro? Pues si ya lo se combinamos ya no va a ser blanco, va a ser plomo, ¿no? Si es verde, ¿por qué no lo mezclamos con amarillo para ver qué sale, qué otro tono? Y por ahí la chuntamos y ya viven. No, todo es no sé, no sabemos cuándo. Ahora, el año pasado, por un tiempo comenzaron a usar la ivermectina y pararon las muertes. Y entonces, pero comenzó una propaganda que la ivermectina sí, la ivermectina y tal, y dijeron, de repente, en las estaciones, dijeron, no está confirmado el uso de tratamiento con ivermectina a los pacientes de COVID, salió ahí en los hospitales del seguro, ¿no? Y bueno, pero, menos mal había una salvedad, si el médico quiere recetar, ya es cosa de él, ¿no es cierto? Pero no de salud. Entonces, ¿saben qué dicen ahora? Ahora han vuelto a decir, permiten el tratamiento con ivermectina en este momento porque se están muriendo bastante gente. Entonces ya volvieron a decir que ahora sí pueden usar la ivermectina. Mira, todos esos sí, no, sí. Claro, en ese sí, no, sí, se van muriendo miles, millones, ¿no?, de personas. ¿Sabe la situación que se da en estos tiempos, lastimosamente? Que cuando nosotros vemos que por la necesidad aparente que se ha dado en el 2020 del coronavirus, entonces el gobierno tomó como decisión tener ciertos beneficios tanto del Congreso para poder votar, para poder tener más poder, de tal manera de que puedan crear leyes a favor de lo que era el problema de salud, ¿no? Porque se supone que ahorita estamos nosotros en una, ¿cómo le llama eso? Esa palabrita, hermanos, de la situación del coronavirus. Estamos en emergencia. Estamos en emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esta emergencia sanitaria, ¿no? Si nosotros observamos, le ha dado más autoridad al gobierno, de tal manera que se convierte en nuestro papá. Porque ahora el papá gobierno te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. El papá gobierno ahora te dice que tienes que salir o no tienes que salir, porque el papá gobierno usa las diferentes cosas que le dicen los médicos, que son médicos medio raros, médicos que saben de que hay antibióticos, hay herramientas de salud que se han practicado más de 80 años y que ayudan, y no las están usando. ¿Por qué? Porque están buscando de que alguien crea algo nuevo
pero para que eso suceda se requiere de tiempo, pero también se requiere de un gasto mundial, en la cual verdaderamente es endeudar al país. Entonces el papá gobierno, porque eso es lo que está sucediendo, el papá gobierno, o sea, con todas las cosas que están sucediendo de esta situación de emergencia, lo han convertido al gobierno como si fuera nuestro padre, como el que tiene que determinar lo que debe suceder con nosotros y empieza a quitarnos nuestras libertades, ¿no? Ahora ya tenemos, imagínense, ya no podemos ir a la playa, ya no podemos bañarnos, ya no podemos hacer esas cosas porque al toque nos detienen, ¿no? Y en otros países ponen una multa, una cantidad de dinero. Entonces, todas esas cosas yo pregunto, oigan, por favor, reflexionen, nosotros tenemos derechos, somos un país democrático, somos un país que tiene libertades. Estoy de acuerdo que tenemos que obedecer las normas correctas, sabias, inteligentes, no somos brutos, inteligentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cuidarnos, pero no somos ganado, no somos borregos, somos seres humanos que están prácticamente hechos con libertad, con mente, con razón, con lógica, y entendemos bien, pero no nos engañen, no nos mientan, no nos den falsas esperanzas, ni tampoco nos estén dando verdades a medias. Díganos las cosas como son, porque el peruano sale adelante. Hemos vivido un tiempo de terrorismo donde la cosa era caótica era en el Perú. Sí, pero ¿quién salió adelante? Los peruanos, Dios, nuestra creencia en Dios, el creer que Dios tiene poder para poder transformarnos, y lo logró, porque Dios lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Que hemos tenido 20 años de prosperidad y de equilibrio y de sociedad prácticamente tranquila. Entonces no debemos de permitir, con todas las experiencias que hemos vivido, de que nos sigan prácticamente tomando el pelo. Bien. Y eso nos lleva al corazón de todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, como qué es lo que se requiere para que pueda prosperar nuestro país y para que haya autoridades que realmente amen a este país, sean capaces, sean idóneas, sean honestas y tengan un serio interés en hacer el bien y no solamente, como lo que vemos día a día, pensar solamente en su propio beneficio, pues es solamente una iglesia que aprenda a interceder a favor de su patria, que discierna los tiempos, que esté muy cerca de Dios, quien es por su espíritu el que nos da esa capacidad de discernir. Discernir es una habilidad del espíritu, del ser humano, no de la mente. La mente es entender, entendimiento, razonamiento. El discernimiento es una capacidad espiritual que solamente se puede obtener cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios. Y poder interceder, porque Dios dice en su palabra de que Él estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha, dice, y como no lo halló, se puso Él mismo. Y Dios está siempre buscando a alguien que se ponga ahí en la brecha entre el hombre y Él, de tal manera que Él tenga cómo llegar al hombre, porque no nos olvidemos, Dios nos ha dado libertad para tomar decisiones, para escoger, inclusive para escoger rechazar a Dios, nos ha dado esa libertad. Por lo tanto, si no hay nadie que clame a Dios por la nación, por el país, Dios simplemente se va a ver imposibilitado de hacer bien. Pero si hay una iglesia que no solamente conoce de Dios, sino conoce a Dios, que tiene intimidad con Dios de tal manera que lo que sus labios pronuncien sean fruto de su comunión con Dios. Dice la Escritura de que si tú permaneces en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras, dice, y yo lo haré, y yo te lo daré. Entonces, ¿Dios qué está diciendo? Yo quiero hacer bien, yo quiero poner autoridades para seguir prosperando al Perú. Miren lo que Dios está haciendo con Israel, a pesar que es un pueblo que le ha dado la espalda a su Mesías, pero es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. Cómo Dios ha prosperado, ha levantado, cómo Dios tiene a ese país tan pequeñito, rodeado de tremendas naciones árabes,
con todos los misiles y todo el dinero que tienen. Sin embargo, no pueden tocar a Israel porque Israel es el pueblo de Dios. Entonces, la historia nos muestra un Dios que cuida lo suyo, que cuida a aquellos que están postrados y que se rinden delante de Él para servir de esa brecha, ese puente, para que Dios pueda alcanzar a nuestro país. Y si bien es cierto, como hemos estado hablando y vamos a seguir hablando en los siguientes programas, vamos a aprender a discernir al espíritu que guía a estos postulantes para ser autoridades en nuestro país. Si bien es cierto, hay que discernir para saber cómo escoger, pero nuestra capacidad de influir debe ser muy pequeña. Somos nosotros, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos. Tenemos un círculo en el cual podemos alcanzar, pero lo importante es darle lugar a Dios Todopoderoso para que Él sea el que mueva las circunstancias con su poder y que le demos lugar como pueblo de Dios para que nos ponga autoridades que, si bien no necesariamente sean autoridades que teman a Dios, pero Dios lo que necesita es intercesión, necesita iglesia, necesita pueblo de Dios, santo, apartado, que esté en constante comunicación, para que así como un niño en el vientre de su madre está recibiendo el alimento día y noche, porque el cordón umbilical está limpio, está operativo, fluye por ahí la leche materna, la vida de la madre fluye para el niño. Así es necesario convertirnos en cordón umbilical a favor de nuestro país, porque en nuestro país hay mucha idolatría, en nuestro país hay mucho vicio, hay mucha sensualidad, hay mucho pecado en nuestro país, pero dice que el amor de Dios va a cubrir multitud de pecados cuando hay un pueblo de Dios que intercede, hay un pueblo de Dios que es luz en medio de tinieblas. Eso es lo que va a cambiar la situación de nuestro país para bien. Y esa luz que está hablando César, ¿cómo es que se va a transformar? Esa luz se transforma en un testimonio vivo en el trabajo, en el negocio, en la familia, en el caminar diario del creyente. Es un caminar diario de vivir la luz y demostrar la luz a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros hechos. Y no nos olvidemos, somos personas que oramos, nos vamos a la intimidad con nuestro Señor en nuestro cuarto. Pero en ese momento de intimidad con el Señor, debe haber revelación, debe haber propósito, debe haber comisión, debe haber acción social, debe haber acción. Porque si solamente oras y oras y no hay acción, entonces está muerta esa oración. Una oración viva que viene de parte de Dios siempre te va a llevar a la acción, siempre te va a llevar a amar al semejante, pero te va a llamar también a cuidar y a respetar y a mantener firme la verdad de Dios. Por eso que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y es lo que necesita nuestra nación, la verdad, bien, para que nuestra nación sea libre. Bien, queridos, ya hemos pasado 2 horas con nuestros amigos, se han vencido nuestro tiempo, así que vamos a despedirnos y dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en conjunto con ustedes, y sigan entrando a nuestro canal en YouTube, Trazando la Plomada, y ahí van a poder encontrar todos estos mensajes que han sido grabados. Lástima que ya nos ganó el tiempo, tenemos que despedirnos, será hasta el próximo sábado. Chao, chao. Chao, nos vemos el próximo sábado.